Muy buena gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Nos vamos directo a la pantalla porque hoy vamos a empezar a ver un poquito lo que son los flyers ya prediseñados, las plantillas que te brinda Canva para ver cómo editarlas y cómo utilizarlas. Lo importante a destacar, siempre me gusta recordar esto, es que las plantillas que están en Canva son plantillas que las está viendo todo el mundo. O sea, si vos elegís una plantilla y la utilizás así como te la da Canva, por más que sea versión Pro, hay una probabilidad muy grande que tu competencia esté usando la misma plantilla que vos. Hay mucha gente que utiliza las plantillas de Canva tal cual como te las da Canva, sin modificar, sin darle el toque de tu negocio, y eso es una problemática para la coherencia y la comunicación de tu marca. La capa trasera en posición la vamos a ver, o sea, así con esta rayitas, un cuadro con rayitas, es el fondo, ¿sí? Ese es el fondo. Si yo agarro, pongo clic derecho sobre esta capa y me voy al apartado separar imagen de fondo, mira cómo queda. Es una imagen, ¿sí? Esta imagen perfectamente la puedo borrar, ¿sí? Porque ponele que quiero modificar esto. Entonces voy a ir a donde dice elementos y voy a buscar, voy a poner background, ¿sí? Lo coloco acá, imagen ya que viene desenfocada, clic derecho y establecer como imagen de fondo. Y ahí ya le cambiaste el fondo. A ver, obviamente vas a tener que ver si hace juego, si queda bien con el contexto, etc. Pero ahí ya le cambié el fondo. ¿Tá? Puedo dar doble clic y acomodar la imagen a como me guste más. Sí, creo que va a quedar mejor acá. Lo primordial a la hora de mostrar comida, en este caso, es tener imágenes reales, ¿sí? Si tengo imágenes reales, voy a sustituir esto, ¿sí? Esto que te da acá es lo que vos vendés, o sea, tenés que cambiarlo, porque si no estás mostrando algo que no es real. El texto, acá tenemos todo, podemos cambiar efectos, por ejemplo, en vez de usar este efecto, puedo poner flotante, puedo poner neón, ¿sí? Puedo poner cualquier efecto que me guste más. Puedo cambiar la tipografía. En este caso también puedo usar las que elegí yo previamente en mi manual de marca, ¿sí? Que obviamente tengo que ajustarlo. Por ejemplo, si elegí esta y queda así, voy a tener que estirar de los extremos, ¿sí? Y buscar encajarlo para que quede coherente, para que quede bien. O sea, vieron cómo el mismo flyer que te ofrece Canva, la misma plantilla, mantengo la estructura y la cambio para que no sea igual, y eso ya me beneficia a la hora de comunicar. Pero para que vean que es re fácil, es simplemente ponerse a toquetear un poco, ¿sí? Ponele que acá no se ve mucho, le pongo efecto flotante para que tenga sombra, ¿sí? Bueno, acá le puedes agregar ordenado, o lo dejas así, puedes poner tu número acá, tu dirección, pero mirá cómo cambió la plantilla que nos brindó Canva. Esa es la forma de modificar. Entonces repasamos. Tenemos capa de fondo, que esa queda fija, y todas las demás son capas que le vamos agregando arriba para poder llegar a este resultado final, ¿sí? Después tenemos el apartado de organizar, que lo que hace es que vos, por ejemplo, si no encontrás bien el punto donde va esto, lo puedes colocar más en el medio, en el centro, traer para adelante, enviar al fondo, ¿sí? Básicamente eso es súper intuitivo, ¿no? Y bueno, esta sería la forma de editar una plantilla de Canva, ¿sí? Nos vemos en la siguiente lección.